Dios lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 también dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Que tu Espíritu Santo me administre, use mi vida, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos, para la gloria y honra de tu nombre. Que tu palabra pueda fluir con esa unción, con ese poder de tu Santo Espíritu, con ese denuedo, con esa elocuencia, con esa gracia, con esa sabiduría, con esa inteligencia, con ese poder de tu Santo Espíritu. Glorifícate, porque solo tuya es la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Te pertenece solo a ti. Y que yo sea solamente instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Podemos ver aquí en el Evangelio según San Juan, escrito por uno de los apóstoles más joven, que fue un apóstol, que fue el único apóstol que estuvo frente a la cruz. Cuando Cristo, dice la Biblia, que fue crucificado, frente a la cruz estuvo María Magdalena, que lloraban frente a la cruz. Y ahí estaba un joven con ellos. ¿Quién era? Juan, el apóstol Juan. El mismo que escribió el Evangelio de San Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, el mismo que escribió también Primera de Juan, Segunda de Juan, que son cartas. Podemos ver ahí este joven que tenía ese temperamento, ese carácter de un cristiano que es formado, capacitado por Dios, porque él fue bien capacitado. Ahí podemos ver cómo fue formado, porque vemos que se para frente a la cruz con María Magdalena y la Madre María de Jesús. No tuvo temor y miedo a la persecución que había, porque ese tiempo comenzó a haber una persecución sobre los cristianos, lo mataban. Ahí lo llevaron al Coliseo Romano y mataban cantidad de evangélicos cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de esta palabra. Y en ese tiempo, ahí los apóstoles todos se escondieron en este momento de prueba. Y muchas veces así sucede en el hombre común y corriente. Cuando viene esa tempestad, cuando viene esa tormenta, el hombre se esconde, porque humanamente no puede soportar la prueba, no puede soportar la lucha, y entonces el hombre se va a esconder. Ahora mire, vemos en la palabra de Dios también que cuando Cristo estaba en el lago, mire, escuche bien, en el lago, y dice que se levantó una tempestad. La pregunta es, si fue un lago es como si fuera una laguna, no fue un mar, pero sin embargo en el lago se levantó una tempestad. Dígame, en alguna ocasión, en alguna laguna, ¿hay olas? No hay olas en un lago. ¿Hay olas en una laguna? Tampoco. Por ejemplo, aquí no yendo muy lejos, aquí en el Perú tenemos el lago Titicaca, pero ahí en el lago Titicaca no hay olas como hay en el mar. Pero sin embargo, cuando Cristo estuvo en la barca, estuvo en el lago, dice que se levantó una tempestad. Ustedes se cuentan ahí nomás saque su conclusión. Por más que usted quiera vivir piadosamente, quiera vivir sosegadamente, siempre va a haber tempestades. Y la tempestad muchas veces lo levanta el enemigo y muchas veces lo permite Dios para tratar con el temperamento y el carácter del hombre. Ahora vemos aquí a Juan cómo es puesto frente a la cruz, y Juan se paró firme porque tenía temperamento, tenía carácter. De lo que tú estás comiendo, pídeme uno para mí. Y entonces vemos aquí a Juan cómo tuvo ese carácter, temperamento para poder no huir, porque fue bien preparado por Dios, por Jesucristo. Ahora, vemos en la palabra, el resto de apóstoles desaparecieron. ¿Dónde estaban? No había nadie, el único fue Juan.
Entonces vemos aquí en la palabra, dice aquí la palabra, se está refiriendo a a Nicodemo. Mire, vamos al versículo más adelante, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que le quiere decir maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Entonces mire, respondiendo Jesús se le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, ¿y quién era Nicodemo? Dice, era un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. ¿Qué cosa era? Era como decir, era un pastor, un conocedor de las escrituras, un hombre que conocía la palabra, un hombre que conocía letra, mas no conocía quién era Dios. Y ese es así. Vemos a Juan que está frente a la cruz, no conocía mucha letra, pero conocía quién era Jesucristo, conocía quién era Dios. Por eso aquí Dios le dice a Nicodemo, le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo es eso? Le dice Nicodemo, ¿cómo? Pero si yo soy maestro, soy conocedor de la palabra, yo hablo la palabra, porque era un maestro que enseñaba la letra, la palabra, pero no tenía esa vivencia, no tenía esa experiencia con el verdadero Dios. Y por eso la palabra de Dios también dice, muchos dicen, Señor, Señor, ¿no? Por eso la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Muchos conocen la palabra, muchos conocen texto bíblico, muchos tienen hasta nombre de profetas, de apóstoles, hasta del mismo Jesús tienen nombre. Muchos conocen Biblia, conocen texto de aquí, texto de allá. Le preguntan, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos son los profetas mayores? Lo conocen. ¿Cuántos son los profetas menores? Lo saben. ¿Cuántas cartas hay en la Biblia? Lo saben, lo conocen. Pero no tienen esa vivencia, no tienen ese conocimiento, no tienen esa profundidad con Dios como lo tuvo Juan. ¿Por qué Juan se paró frente a la cruz y no se corrió como los otros apóstoles? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque él dice la Biblia que si tú mueres para con Dios es ganancia. Entonces no tenía miedo a la muerte. Sabía que si moría se va al cielo con Dios. Ahora, él que no tenía tanto conocimiento de la palabra, pero sí sabía quién era Jesucristo. Ahora, Nicodemo tenía la letra, lo sabía, como dice el dicho, como la tabla de multiplicar, lo sabía al revés y al derecho, pero no tenía esa vivencia, no sabía quién era Dios. Por eso usted ve en la palabra de Dios a este hombre llamado Job. Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? En el momento de la prueba, en el momento difícil, ahí es cuando el hombre conoce a Dios. Por eso Dios permite las pruebas, permite las circunstancias, permite los desiertos en el hombre, para que el hombre conozca quién es Dios, para que tenga confianza quién es Dios, para que persevere y crea quién es Dios. Por eso que la Biblia dice, por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Ahora, mire, ¿por qué Dios lo llevó al pueblo de Israel 40 años? Pasaron el desierto. Porque ellos eran el pueblo de Israel. Desde niños fueron inculcados en la palabra, como nosotros los peruanos, o nosotros que hablamos el idioma castellano, somos, ¿qué cosa? Cuando somos niños, ¿qué cosas nos enseñan? Nos enseñan el vocabulario, a conocer la A, la B, la C, que es el abecedario, o las 4 o las 5 vocales, nos enseñan primero, ¿no? Eso aprendemos primero. Al pueblo de Israel, ¿qué lo enseñan primero? Le enseñan el Pentateuco, son los 5 libros de la ley, que son la palabra. Por eso dice que el pueblo de Israel, cuando abre la Biblia para leerlo, se lavan 7 veces la mano, porque al libro de la Biblia lo toman como un libro sagrado, y es un libro sagrado. Pero aquí vemos a Nicodemo que tenía que tener una experiencia genuina
para saber quién es Dios. Por eso entonces cuando el hombre conoce quién es Dios, no va a decir Diosito, sino va a decir Dios, porque sabe que Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, para Él es todo posible. Y la palabra todo significa todo. Cuando el hombre está metido, enraizado en esa palabra, todo es posible para Dios, entonces no hay duda en su vida. No claudica en dos pensamientos, sino sabe quién es Dios. ¿Ah? Y eso Dios permitió llevarlo al pueblo de Israel al desierto para que ellos vean y conozcan quién era Dios. No porque Dios era malo, sino Dios lo estaba preparando a este pueblo para las bendiciones que venían. Por eso mira, primeramente Dios le muestra su gloria al pueblo de Israel. ¿Cómo? Cuando lo usa a este hombre llamado Aarón con milagros. Después en los milagros más fuertes lo usa Moisés, para que ellos vean que es la mano de Dios que tiene poder para hacer milagros. Le está mostrando su gloria al pueblo de Israel para que ellos conozcan quién es Dios. Pero a pesar que eso vieron ellos, no todavía, como se dice, no llegaban a la universidad de Dios, sino ellos se quedaron todavía en el jardín. ¿Ah? Se quedaron todavía ahí aprendiendo las vocales. Pasaron 40 años y no aprendieron. Por eso que ellos, sabiendo quién es Dios, conociendo el Pentateuco, sabiendo que Dios tiene ojos para ver, oídos para ver, pero sin embargo murmuraban. Eso, ¿sabe por qué pasaba? Porque eran niños espirituales. Tal vez tenían canas, hombres y mujeres, pero espiritualmente hablando todavía eran niños. Todavía no había madurez espiritual, porque una cosa es madurez espiritual y otra cosa es madurez física. Cuando llega la madurez física, al varón el pelo comienza a salirle canas, o a veces a algunos se le cae el cabello y te sale hasta la barba puro blanco, las cejas blanco, ¿no? Porque hay una madurez física, pero otra cosa es la madurez espiritual. ¿Cuándo es madurez espiritual? Cuando tú llegas a conocer a Dios, no al 100%, pero por lo menos vas a conocer quién es Dios. Y usted ve en madurez espiritual de quién, a Elías. Elías dijo, porque sabía quién era Dios, dijo, por mi palabra habrá lluvia, y cuando yo diga no hay lluvia, no habrá lluvia. ¿Se da cuenta? Esa es madurez espiritual, estar cementado en Dios, estar fortalecido en Dios, estar enyugado con Dios, estar sometido a Dios. Eso es el conocimiento de Dios. Por eso usted ve a este joven, mira, muy joven de edad, pero mira cómo conocía a Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue procesado en el desierto, Dios permitió que el mar rojo se abriera para que el pueblo de Israel vea el milagro, que Dios tiene poder y conozca quién es Dios. Pero a pesar que ellos vieron el mar rojo, a pesar vieron que Dios lo venció a sus enemigos, al faraón y a todo ese ejército en el mar y todas las plagas que Dios hizo, pero a pesar de eso no aprendieron. Y eso sucede muchas veces, porque en los colegios, ¿cuántos son los que destacan en primer lugar? Todos no destacan. Por eso que los más destacados, ¿quién son? Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, que salen en matemáticas o en los cursos que van. Y el resto, la mayoría sacan 0, 0, 0, 5, 0, 4. Y unos por ahí 0, 9, 0, 10. Y algunos a la justa con 11 y con 12. ¿Por qué? Porque no se centran en conocer en lo que están estudiando. O no se centran en conocer quién es Dios. Por eso usted ve en la palabra, los apóstoles veían todos los milagros que Cristo hizo. Dice la palabra de Dios, si se pudiera escribir todos los milagros que Cristo hizo, no alcanzaría esta Biblia, no alcanzaría de tanto milagro que Cristo hizo, en las cuales Cristo preparó a los apóstoles 3 años. Y en esos 3 años que Cristo lo preparó a los apóstoles, vieron milagros extraordinarios. Pero cuando llegó la hora de que ellos tenían que ser probados, todo lo que ellos aprendieron, como se dice, desaprobaron. ¿Por qué? Porque toditos huyeron y se escondieron. ¿Y quién salió en escena? ¿Quién fue el que fue aprobado? Juan, el apóstol Juan, y más jóvenes que todos. Por eso que la madurez no está en la edad, sino está como tú crees a Dios.
Y por eso Dios muchas veces permite que tú veas milagros, te lleva al desierto, te permite circunstancias, te permite dolores, te permite muchas cosas. ¿Para qué? Para hacerte crecer tu fe, hacerte crecer la madurez y hacerte crecer en todo lo espiritual. Pero el hombre no aprende, el hombre no entiende, el hombre no se da cuenta, el hombre no quiere ver, el hombre no quiere oír. Y por eso te ve a los apóstoles que muchas veces ellos mismos se acercaron a Jesús, le dijeron: Maestro Jesús, en tu nombre hemos echado fuera a los demonios y los demonios se han sujetado en tu nombre, regocijado. Y Cristo le dijo: no se regocijen porque los demonios se sujetan a mi nombre, regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué le está diciendo? La madurez espiritual. Porque hay un libro donde está escrito los nombres de los hombres y mujeres que aceptan a Jesús. En el libro de la vida dice la palabra. Y entonces vemos ahí como ellos no aprendían la enseñanza de Cristo. Como hoy en día se da la palabra, ¿cuántos hay que creen en Cristo? Todo el mundo cree en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, en el momento de la dificultad, ahí eres probado. Ahí se te ve si crees en Dios de verdad, de corazón, al 100% crees en Dios, o solamente son vanas palabrerías. Por eso que Cristo de sentencia a través del profeta Isaías y le dice al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque decían: yo creo en Dios, por los milagros que había, por los panes que le multiplicaba y por todas las bendiciones. Y decía: yo también creo en Dios, nosotros somos hijos de Dios, decía el pueblo de Israel. Pero su corazón no estaba como su boca hablaba. Y entonces, para que tú creas quién es Dios, tiene que estar tu corazón y tu boca con lo que tú estás hablando. Porque entonces el hombre habla y dice, pero su corazón está lejos de Dios. Eso pasó con el pueblo de Israel. Cuando pasaron 40 años pasó. Ahora, de acuerdo al estudio de la Biblia, dice que el pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra prometida 15 días. En 15 días tuvo que pasar. Pero como ellos no pudieron aprobar el proceso de Dios, se fue alargando 1 día, 2 días, 1 mes, 1 año, 2 años, y pasaron 40 años, fueron procesados y no aprendieron. Dice que ellos estando en el desierto, sus zapatos y su ropa no se envejecían. Mira el poder de Dios, hasta en la ropa. Comida no le faltaba. Ellos veían la gloria de Dios todos los días, pero a pesar que veían la gloria de Dios, no aprendían. Ese es el gran problema. Cuando el hombre no aprende, cuando el hombre no quiere aprender, o no tiene la capacidad de aprender, o no tiene el deseo de querer conocer quién es Dios. Ese es el gran problema. Por eso te ve aquí a Nicodemo. Miren lo que le dice Nicodemo cuando conversa con Jesucristo. Le dice, respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué te está diciendo? El que no nace de nuevo. ¿Cuándo el hombre nace de nuevo? Cuando tú sabes quién es Dios, que sabes que Dios te ve, que Dios te escucha, que Dios está en todo lugar a la vez. Entonces eso demuestra que tú has nacido de nuevo. Eso demuestra madurez, demuestra que tú has madurado, ¿no? Pero el que no sabe y no conoce y no dice de boca que conoce a Dios, entonces ahí está en ese ambiente dando cabida al enemigo, haciendo cosas, hablando cosas, y Dios te ve y Dios te oye. Entonces, ¿por qué? Porque no madura. Entonces no nace del agua y del espíritu. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínense, miren lo que le dice. Mira Cristo cómo le está hablando del espíritu y él habla de lo físico. Como Cristo te habla de lo espiritual y tú hablas de lo material. Cristo te habla de la vida eterna y tú hablas de la muerte. Cristo te habla de la bendición y tú hablas de la maldición. ¿Por qué? Porque con tus hechos lo dices, no con palabras, sino con tu vivencia diaria. Entonces dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense lo que le dice, miren. Un hombre maestro que lo leía la palabra, predicaba la palabra, así como yo les predico, así como yo leo la palabra y como les predico. Pero es algo parecido, pero no igual, ¿no? Entonces no conocía quién era Dios. Por eso que le responde de esa manera. Dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense.
tenía 20, 30 o 10 o 15 años, pensaba que va a volver al vientre de la madre y va a volver nuevamente a nacer por segunda vez. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuándo naces tú del agua y del espíritu? Cuando tú maduras espiritualmente. Entonces, cuando tú maduras espiritualmente, no das cabida al pecado, porque sabes que Dios te ve. ¿Por qué maduras espiritualmente? ¿Por qué naces del agua y el espíritu? Porque no pecas, no practicas pecado, no das cabida al pecado, no das cabida a los demonios, no das cabida a la carne. ¿Por qué? Porque has nacido del agua y del espíritu. Porque das cabida al Espíritu de Dios, le das libertad al Espíritu de Dios, le das libertad a Dios, abre la puerta de tu corazón a Dios y no le das cabida al enemigo diciendo yo creo en Dios, pero le das cabida al enemigo como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía que creen en Dios, pero sin embargo cuando estuvieron en el desierto, Moisés se fue, Josué se fue y le dejaron a ellos solos. ¿Qué hicieron? Hicieron un becerro de oro, ¿se da cuenta? Y ellos habían visto los milagros que Dios había hecho, habían escuchado a Dios hablar de una nube, porque dice la Biblia que cuando ellos se rebelaron contra Moisés, Moisés le dijo, Señor, este pueblo se rebeló contra mí. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Prepara al pueblo, dilo que se bañen con agua limpia y que se purifiquen, se santifiquen, yo descenderé. Entonces dice que cuando Dios desciende, habló una voz potente y dice que el pueblo de Israel escuchó y dijo, Moisés, no queremos hablar con Dios, porque tuvieron miedo. Le dijeron, Moisés, habla tú. Y entonces ellos vieron, escucharon la voz potente de Dios, pero sin embargo, cuando estuvo en el desierto, se olvidaron que Dios lo habló. Entonces, ¿cómo? Por eso dice la Biblia, son como niños fluctuantes. El niño adolescente, hoy día se enamora de una griega, mañana se enamora de una morena, pasó se enamoró de aquí. Son fluctuantes, el adolescente es así. Así, y algo parecido de la persona, como lo usted ve en la Biblia, que fue el pueblo de Israel. Vieron la voz tronante de Dios, vieron la gloria de Dios, los milagros que Dios hizo, todo lo que Dios como lo bendecía, pero sin embargo cuando se van al desierto, Moisés se va, Josué se va y lo dejan solo, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Y ellos conocían la palabra, claro que lo conocían de letra, pero no lo vivían. Mejor dicho, no eran maduros, no habían nacido del agua y el espíritu. Estaban ahí, ¿por qué? Por los panes y los peces y por el alimento y por todo, mas no, de corazón buscaban de Dios. ¿Y acaso Dios no lo sabía? Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Las intenciones de Dios, Dios lo conoce. Y por eso es que Dios se indignó y le mandó a Moisés. Y cuando Moisés desciende, le encuentra que habían hecho un becerro de oro, habían preparado vino y estaban que bebían y se emborrachaban. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y decían que creen en Dios, claro. Decían que Dios es su Dios. Por eso si usted va a la Biblia, encuentra cuando Jesús se encuentra con los fariseos y saduceos, le dice, ustedes no son hijos de Dios, le dice Jesús a los fariseos. Y los fariseos, ¿qué le dicen? Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Y Cristo le dice, si fueran hijos de su padre Abraham, entonces las obras de Abraham harían. Usted ve en la Biblia que cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham no hizo un becerro de oro, ni tampoco hizo lo que hicieron el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo ellos se excusaban, querían como sea, como dice la palabra, entrar al reino de los cielos. Por eso un versículo bíblico habla, dice que cuando estén en las bodas, Cristo dice que encontró a un hombre vestido de boda y le dijo, ¿qué haces tú acá? ¿Quién te invitó a las bodas? ¿Quién te invitó? Porque Cristo conoce quién son sus ovejas. Por eso la palabra dice, y mis ovejas oyen mi voz. Y entonces dice que él llamó a su consiervo, le dijo, atale de pies y manos y chale a las tinieblas. Muchas veces el hombre quiere entrar al cielo, pero quiere entrar a la fuerza, quiere engañar a Dios o quiere saltarse la cerca y meterse al reino de los cielos. Así no es. Se hace lo que dice la Biblia, te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, pero eso es lo que enseña Dios a través de su palabra. Por eso aquí en esta conversación dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces usted ve al pueblo de Israel en el desierto haciendo un becerro de oro, y con ese becerro de oro se agarraron a beber, fornicaron, practicaron adulterio. Ellos sabían que no debían hacerlo eso.
Y así, practicando todo eso, querían entrar a la tierra que fue leche y miel, donde Dios le había prometido que le iba a llevar. ¿Ah? No, es que Dios dice que no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Claro, es verdad. Pero usted tiene que darse cuenta algo también, que Dios no consiente el pecado, porque dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye en amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo Dios va a cumplir su palabra si usted está dando cabida al pecado, está dando cabida al enemigo? Y así Dios no trabaja, porque dice la Biblia: amas a un Dios y aborreces al otro. Porque qué compañerismo hay entre Dios y Baal, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces miren lo que dice, dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice su palabra. Ahora, el pueblo de Israel había hecho su becerro de oro, comenzaron a beber licor, como practicaron diferentes pecados, y prepararon su becerro, ¿a qué cosa? A ir allá a la tierra, imagínense, a querer sorprenderlo a Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la inmadurez de este pueblo, la falta de conocimiento. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían ese encuentro personal que debían tenerlo. Mira, escucharon la voz, escucharon muchas cosas, vieron muchas cosas, pero no se les daba, como dice la palabra, la gana de querer experimentar quién es Dios. Ese es el gran problema. Ahora mira, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Se da cuenta? Por eso en un versículo dice la Biblia que los que son guiados por la carne van a condenación, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dice la palabra. ¿Así dice o no? Ahora mire, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Del Espíritu. ¿Ah? Mire, hay dos nacimientos: un nacimiento físico, que nacen los niños, y hay otro nacimiento espiritual, que el hombre nace del Espíritu. ¿Cuándo vas a nacer del Espíritu? Cuando tú das cabida al Espíritu, cuando tú das cabida a la palabra, cuando tú dejas que este mensaje cabe hondo en tu corazón y reconozcas delante de Dios tu condición. Pero cuando tú no reconoces, lo vas a agarrar a pedradas al predicador, porque piensa que es el predicador, como lo hicieron con Felipe. Cuando Felipe va y le predica, dice, inspirado por el Espíritu de Dios, hablaba a través del Espíritu de Dios. Dice que el pueblo vino y le agarró a pedradas, le tiraron piedras. ¿Por qué? Porque no le gustaba lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos eran guiados por la carne, mas no por el Espíritu. Querían entrar al reino de los cielos así en carne. Y la Biblia dice que ni carne ni sangre entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre va a entrar al reino de los cielos. Dice su palabra, dice la Biblia, dice los mandamientos, dice las escrituras. ¿Ah? Entonces usted no lo va a sorprender a Dios, amigo. Entonces mire, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo, mira, ahí está, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, ¿eres tú maestro y no sabes esto? ¿Qué le está diciendo? Tú lees la Biblia, tú hablas versículos de la Biblia, tú conoces versículos, tú dices que oras, tú dices que eres evangélico, evangélica, y no sabes esto, Nicodemo, te dice Dios. ¿Ah? Entonces no es tanto conocer la Biblia, sino vivir lo que tú hablas, vivir lo que tú lees, vivirlo y tener a Dios en tu corazón y amar a tu prójimo y amar a tu enemigo. Dice la Biblia, no lo dice así. O yo estoy mintiendo. Así dice la palabra. Dice, ama a tu enemigo como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Por eso dice la Biblia que Dios se agradó de David. ¿Por qué? Porque dice que David tenía como el corazón como Dios. No igual que Dios, sino como Dios, semejante a Dios. Porque usted ve cómo lo amaba a Saúl, que era su suegro. Porque Saúl era su suegro. ¿Ah? Lo amaba. Ahora, y su suegro no lo amaba a David, lo quería matar al yerno.
Y muchas veces sucede eso. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando el hombre no tiene conocimiento de la palabra. Ahora, tu suegro es tu prójimo, tu yerno es tu prójimo, tu nuera es tu prójimo, ¿o no? Sí, amigo, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu compañero que vende lo mismo es tu prójimo. Tu compañero que vende el mismo producto es tu prójimo, tienes que amarlo. Pero ¿por qué hay envidia? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay celo? Ah, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, hermano. Entonces, ¿por qué envidias a tu hermano? ¿Por qué le tienes cólera, antipatía a tu hermano? Entonces es que vives en la carne. Conoces Biblia, pero vives en la carne. No das cabida a Dios. No quieres nacer del agua y el espíritu. No vas a entrar al reino de los cielos. Porque el oro y la plata no te va a llevar al cielo. Te vas a quedar en esta tierra. Y esta palabra Dios te habla para que te arrepientes, reacciones, recapacites, te sacudas de esa vida que estás viviendo y puedas entrar a la bendición que Dios tiene para ti. Pero como dice su palabra, tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar a tu enemigo. Tienes que amar a tu prójimo. Ahora dice, el domicilio fiscal para que le llegue. Respondiendo Jesús y le dijo, si tú eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Imagínese. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Está hablando Cristo a Nicodemo. Dice, si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando Cristo dice para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la palabra creer en Jesucristo, no solamente decir yo creo en Jesús. Cuando tú dices yo creo en Jesús, tienes que vivir como Jesús andaba. Tienes que hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Oraba, ayunaba, se iba a la sinagoga, predicaba la palabra, vivía en santidad, era manso y humilde, amaba a su enemigo, amaba a su prójimo, daba de comer a los mendigos y hacía muchas cosas que dice la Biblia, por sus frutos conoceréis al árbol. El hombre dice yo creo en Dios, pero hace todo lo contrario lo que hacía Jesucristo, todo lo contrario. Entonces, por eso no se trata solamente de decir yo creo en Dios. Ya dice no se pierda, para que todo que en él crea no se pierda. Mejor dicho, tú dices que crees en Dios, pero en Cristo o en su palabra o en Dios. Pero para que no te pierdas tienes que hacer lo que hizo Jesucristo. Pero si no haces, tristemente y lamentablemente te vas a perder. Te vas a perder. ¿Y dónde vas a ir? Al lugar de tormento llamado infierno, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cristo quiere eso para ti? ¿Jesucristo quiere eso para ti? No lo quiere. Jesucristo es un Dios de amor, misericordioso, amoroso, poderoso y bueno. Por eso que te da esta palabra, para que reacciones. Dígame, cuando el pueblo de Israel, volvemos al pueblo de Israel, cuando Dios fue guiado por el pueblo de Israel, llevando a Moisés como caudillo y a Aarón, y después levantan a Josué, el segundo sucesor de Moisés. Cuando ellos iban en el desierto, ahí estaba Dios proveéndolo, bendiciendo y haciendo todo. Vemos en la escritura a Coré. Coré se rebeló contra Moisés. Ahora, ¿por qué se rebeló Coré y toda su familia se rebeló? ¿Sabes por qué? Porque ellos escuchaban a Dios, pero le entraba por una oreja y le salía por otra oreja. Como dice la palabra, eran oidores olvidadizos. Entonces no le interesaba. Decían, no, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada. Y entonces hacían lo que querían. Seguían hablando. Coré dice que comenzaron a envenenar al pueblo. Comenzaron a contaminar su veneno que había en su corazón.
comenzaron a preparar gente para la maldad. Y entonces hasta que llegó un momento que dice que Dios se indignó y comenzaron a hacerle la guerra a Moisés. Entonces Moisés se fue a orar y le dijo a Dios: Señor, mira, Coré me está haciendo esto, y dice esto, dice el otro. Y Dios lo llamó a Moisés, le dijo: trae a Coré y a toda su familia, porque Dios hace justicia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Coré? Levantando falso testimonio contra Moisés. Y Dios que hace justicia y sabe, Dios hace justicia, hizo justicia. Ahora, dice la Biblia que el espiritual lo juzga todo. ¿Sabe por qué dice el espiritual lo juzga todo? ¿Sabe por qué? Porque cuando dice el espiritual lo juzga todo, está hablando del que tiene la investidura del Espíritu Santo. Aparte, tiene discernimiento de espíritu y discierne a través del Espíritu de Dios cuando una persona habla verdad y habla mentira. El Espíritu de Dios lo discierne, no es el hombre. Es el don de discernimiento a través del predicador, discierne. Entonces él habla lo que ve, lo que el Espíritu lo guía. Entonces él juzga. Pero dígame, ¿un carnal puede juzgar? Sí juzga, porque se deja guiar por su odio, por su amargura, como lo hizo Coré, por su veneno que hay en su corazón. Y entonces, ¿cómo terminó Coré? Dígame, ¿cómo terminó Coré? Dice la Biblia que Dios lo sentenció. Y Moisés dijo: si Dios no ha hablado por mi boca, en esta hora la tierra se abrirá y tú y toda tu familia morirá. Dígame, ¿acaso Dios quiso eso para Coré? Y dice la Biblia que se abrió la tierra y Coré y toda su familia descendieron vivos al Seol, mejor dicho, al infierno. ¿Acaso Dios quería eso para Coré y su familia? No, no quería eso, sino que este hombre Coré no le seguía a Dios por realmente servirle y llegar a la tierra prometida que Dios había prometido a través de Moisés, sino que ellos querían llegar a la tierra prometida, pero ellos querían comer su cebolla, sus ajos, su carne, la cual tenían en Egipto, porque ellos se quejaban y murmuraban en el desierto que querían volverse a Egipto porque querían sus carnes, sus ajos, sus cebollas. Pero dígame una cosa, ¿acaso Dios no le daba de comer? ¿Acaso algún día le faltaba comida? ¿Acaso algún día le faltaba el abrigo de Dios en la noche? Dice la Biblia que ellos cuando caminaban en el desierto, dice que en la noche era la columna de fuego que iba con ellos. Cuando iban de día, dice que la nube de Jehová los cubría del calor. Mejor dicho, que Dios estaba todos los días con ellos. Todos los días Dios le daba de comer, su comida diaria. Su ropa no se envejecía. Mejor dicho, Dios estaba con ellos a pesar que ellos eran rebeldes. Pero llega un momento, como dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre siembra cosecha. Dios es todo amor. La misericordia, dice la Biblia, que son tan grandes cada mañana. La misericordia de Dios, mira en el cielo, no tiene fin, es excelso. Pero llega un momento que Dios se cansa. De tanto habla, y ve que el hombre no quiere recapacitar. El hombre no quiere apartarse de las obras de la carne. Y después habla de Dios. Dice Diosito lindo, papito lindo y cosas así. Y habla textos y versículos. Y Dios se indigna porque Él defiende su palabra. Y entonces ahí es cuando Dios sale a actuar. Porque Dios defiende su palabra cuando su palabra es, como dice, ensuciada. Y entonces por eso ve cómo termina Coré. ¿Cómo termina Coré? Se abrió la tierra y murieron. ¿Por qué? Porque se rebelaron. No quisieron aceptar que Cristo iba con ellos, que Dios iba con ellos, que Dios estaba presente con ellos. No quisieron darse cuenta. Y así muchas veces sucede a la persona que no se quiere dar cuenta. Y entonces Dios tiene que actuar. Porque ¿quién es el que actúa? Es Dios. Dios es el que actúa. Entonces por eso dice la palabra aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y si el hombre se pierde, ¿por qué se pierde? Porque quiere perderse. Es igual como yo te digo algo. Si el hombre se muere de sed, es porque quiere morirse de sed. Porque tantísima agua hay que hay. Es igual, dice. Porque, para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
no se pierda, dice. Ahora, escucha la palabra, escucha el mensaje y no quiere arrepentirse. No quiere dejar su mala condición, como lo hizo Coré, como lo hizo Amán, como lo hizo Amán, y como lo hicieron muchos hombres como Saúl, como lo hizo Sansón. ¿Ah? Sansón, mire, usted ve en la Biblia, ¿cómo fue Sansón? Sansón veía que el Espíritu de Dios venía sobre él y dice que arrancaba la puerta. El Espíritu de Dios venía sobre él y mataba un montón de filisteos, lo mataba con la quijada de un asno. Y dice que después que mataba a los filisteos, se iba a la cantina a embriagarse y con las prostitutas, con las rameras a fornicar. Y pensaba que nuevamente va a volver, volvía y nuevamente, hasta que llegó un día que él dijo, lo haré como todas las veces, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó, y ese día llega, y ese día te va a llegar, cuando Dios dice, ya basta de aquí, juegas conmigo, juegas con mi palabra, basta, hasta acá llegaste, y Dios te pone el freno, porque el único que te pone el freno y te pone frente a frente contra la pared y contra la espada es Jesucristo. No soy yo, no somos nadie, no deseo mal a nadie, ni deseo que te pase nada, sino es que la palabra, y si te pases por tu misma rebeldía contra su palabra, la misma rebeldía del hombre los lleva a condenación. Por eso miren lo que dice la Biblia, porque Dios es amor, Dios es bueno es Dios. Mira que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, mire. Ahí vemos el amor tan grande que es de Dios, que ama a la humanidad, ama a los hombres, ama a la criatura. Él ama al vil pecador, lo ama. Él ama al brujo, a pesar que hace maldades y perversidades, Dios lo ama. Al asesino, al sicario, al narcotraficante, al terrorista, Dios lo ama y le da oportunidad. ¿Y sabe cómo sabe que lo ama? Porque lo regala un día más de vida para que se arrepienta al escuchar esta palabra. Pero ¿qué hace el hombre? No se quiere arrepentir, no quiere reconocer su condición de maldad y pecado delante de Dios, más bien se revela cada día más. Entonces mira qué dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó y Él lo ama hasta el día de hoy, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece la vida eterna. Como dijo alguien, la cuestión está en ti depende, porque dice, no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado todo lo que sus obras son hechas en Dios. Como dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mejor dicho, que si tú crees en Dios, no vas a practicar el pecado, no vas a hacer cosas malas. Pero como no crees, lo practicas y lo haces, entonces eres condenado ya. Ahí la palabra dice, no cree, ya ha sido condenado. Al tú practicar las cosas contrarias a lo que dice la Biblia, estás condenado. Y por eso que la Biblia dice que la ira de Dios está todos los días contra el impío. ¿Contra quién? Contra el que no crea su palabra. Puede decir de boca para afuera que cree, pero con sus hechos niega la eficacia, la palabra, niega que Dios existe, con tus hechos. Si decís la teoría que eres ateo y agnóstico. Entonces, amigo, esta palabra te he compartido porque Dios te ama y Dios te quiere ayudar. Dios te quiere salvar, Dios quiere ayudarte. En la situación que tú pasas, Dios está dispuesto a darte la mano y a decir, vamos, tú puedes, yo te ayudo. En ti está, depende de ti. Dios no te obliga, te exige, pero la palabra ya te dio. Ya estás advertido, de ti depende. Por eso, amigo y amiga, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos a hacer una oración.
Ahí donde usted está, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la muerte, pasa al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigos, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos que nos siga sintonizando a través de YouTube y Facebook, donde estamos saliendo con el mensaje de la palabra de Dios. Y también le invitamos que nos sintonice